El Poder Ejecutivo habilitó la semana pasada a 5 cableoperadores privados para brindar el servicio de Internet a hogares. Y además se firmó un contrato para emitir por 3 años, al menos, a los 3 canales privados de Montevideo por Vera TV, lo cual va a tener un costo de cerca de 11 millones de dólares. Entre discusiones de legalidad y o de estrategia. ¿Cómo puede afectar esto a mediano y largo plazo a la empresa estatal de las comunicaciones? ¿Y se sigue postergando la desconcentración del poder mediático en Uruguay? Hoy en La Letra Chica, Antel, privilegios concentrados. Que el gobierno autorizó a 5 empresas cableoperadoras a vender servicios de Internet. Entre ellas están las compañías de cable de Montevideo, Montecable, TCC y Nuevo Siglo, vinculadas respectivamente a los canales 4, 10 y 12. Antel hizo un acuerdo por otro asunto con los canales 4, 10 y 12. En este caso, 11 millones de dólares va a pagar el ente para tener en exclusividad en los teléfonos móviles a las señales de los 3 canales mencionados. Había una demanda por parte de los cableoperadores que brindan los servicios en el país de poder brindar servicios también de transmisión de datos e Internet, que el Poder Ejecutivo ha firmado las autorizaciones, por lo tanto, a partir de ahora las empresas van a poder empezar a brindar los servicios. Este es un reclamo de la industria hace muchísimos años. El Poder Ejecutivo anterior no quiso habilitarlo. Este Poder Ejecutivo lo habilita. El gobierno planteó cuando asumió que iba a hacer cambios a la ley de medios y lo dijo públicamente, que consultó a los empresarios de los medios, sobre todo a los grandes. Y además sabemos que el proyecto de ley de medios o de nueva ley de medios que está en el Parlamento fue escrito por los propios empresarios de estos medios, en particular de Canal 4. Se prefiere fortalecer la concentración que ya hay en el sistema mediático uruguayo. En este caso no hay tarifas públicas, lo que hay son precios en un mercado en competencia, o sea que podrán cobrar lo que les resulte adecuado para recuperar esa inversión que van a tener que hacer, que es lo que hace Antel, o sea que bueno, veremos si un poco más de competencia cambia los precios o no, pero son precios en un mercado. Este decreto privatiza Internet, desprotege brutalmente las inversiones hechas por todo el pueblo uruguayo, que fueron 850 millones de dólares. En todo el Uruguay se cobra lo mismo. Ahora no se va a cobrar lo mismo. Va a haber oferta en los lugares pudientes, concentrados. Ahí va a haber varias ofertas. En los lugares donde no llega nadie va a llegar Antel con una oferta que va a tener que ser más cara porque tiene que bajar los precios en los lugares de altos ingresos. No responde a una necesidad de los usuarios, no responde a una necesidad de Antel, responde a una necesidad de los canales. El rechazo profundo a la definición de romper con el monopolio de nuestra empresa pública, de nuestra Antel. Entendemos que es un asalto a la soberanía, el jaque mate que se plantea para el desmantelamiento de nuestra empresa. Le han abierto las venas a Antel. Hoy lo único que queda es salir a defender, porque arrancaron con el puerto, siguen con ANCAP y ahora siguen también con nuestra empresa. Y son cada vez más poderosas. Es una gran concentración de propiedad. Pasan de la propiedad pública a la privada. La diversificación de productos, es decir, empiezan a ofrecer muchas más cosas que medios, que productos de comunicación. Fusionan rubros, fusionan productos culturales, telecomunicaciones y a diferencia de otras industrias, digamos, esta en particular influye en las personas y en las sociedades y en sus decisiones. En esta pausa del noticiero puedo vaciar mi cenicero. El maldito anuncio de jabón me recuerda a la ministra de Educación. ¿Quiénes son los criminales? Me quieren dar todas seriales. Mientras todo aquí se está hundiendo todavía, el presidente sigue durmiendo bien. ¡Basta! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este comienzo de semana aquí en La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maite? Muy bien, vamos a hablar de números, de cosas hoy, de todo un poco. Sí, de medios, de canales, libertad de expresión, de servicios públicos y privados, porque el gobierno autorizó, como decíamos en el arranque, a las empresas de cable de Montevideo, básicamente de servicio de televisión por cable, las 3 clásicas, y por ahora un par del interior del país, a brindar servicios de Internet a hogares. Entonces, Antel pierde este monopolio de hecho que tenía en la prestación de la transmisión de datos. Esto
se da a pesar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente, que prohíbe en su artículo 56 que los canales de televisión puedan prestar al mismo tiempo servicios de telecomunicaciones, de telefonía o transmisión de datos. Artículo 56 de la Ley de Medios, dicho sea de paso, que fue declarado en últimas instancias inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Y decíamos también que los 3 canales privados de Montevideo van a recibir más de $1.200.000 cada uno por cada año por tener sus señales en Vera TV, esto en un contrato que en principio sería de 3 años. Para empezar a meternos en estos temas que son bastante engorrosos, es que recibimos a Gustavo Gómez. Gustavo es investigador y consultor que trabaja en temas de libertad de expresión y regulación de medios, telecomunicaciones e internet, y además es director ejecutivo de Observacom. Gustavo, buenas noches. Hola. Bueno, vamos a ver si podemos echar un poco de luz. Arranquemos por el tema de servicios de Internet. El Poder Ejecutivo señala que se están acompasando a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia. Dicen además desde el gobierno que esto va a redundar en mayor cantidad de ofertas, menores precios, mejor calidad. Sin embargo, desde la oposición se señala que hay un desmantelamiento de Antel. Primera lectura de esto. Efectivamente, estamos ante un gobierno que tiene ideas distintas al anterior, y que por un lado permite la entrada de más competencia a una empresa estatal que ha sido clave en el desarrollo del país y en el acceso universal de Internet de toda la población, le quita más recursos para rentas generales y le elimina la posibilidad de competir en el mercado de televisión, a la vez que a los que hacen televisión le permite meterse en Internet. Entonces, más allá de ideologías o de grandes discursos, claramente hay una serie de medidas que por un lado le restan posibilidades a Antel de competir y a otros actores le dan más posibilidades todavía de competir que las que tenían actualmente. Perdón, esto de restarle posibilidades de competir en el mercado de televisión, no por una ley, no por un decreto, sino por la política nueva de Antel de quitar contenidos de Ver a Más, ¿a eso te referís? Claro, a competir. O sea, si acá estamos hablando de procompetencia y que toda la tecnología permite la convergencia de servicios y que todos puedan ser todos, ¿por qué Antel no se mete a competir en televisión para abonados? Gustavo, para entender lo de la Suprema Corte de Justicia, ¿esto es algo nuevo, es reciente y por eso el gobierno determina ahora este tipo de resoluciones o no? No, yo creo que la decisión está bien fundamentada, es decir, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia en estos 5 casos, en el año 2016 la mayoría y 2019 una de ellas, habilita al gobierno a darle licencias porque en el caso de estas 5 empresas, no el resto, pero en estas 5 empresas hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia que dice que no es aplicable el artículo 56 de la Ley de Medios. ¿Pero es vinculante esto? Pero no es vinculante. O sea que el gobierno podría decir, bueno, no... Y a las pruebas me remito, ¿no? Yo creo que entra en un discurso medio paradojal, porque están acusando que el gobierno anterior no cumplió con la sentencia, pero ellos van 2 años y medio que no la cumplen. Es decir, si fuera así, de que la sentencia es obligatoria, vinculante, si son sentencias del 2016, cuando arranca este gobierno en marzo del 2020, ¿por qué demoró 2 años y medio? ¿Quiere decir que fue inconstitucional el gobierno 2 años y medio? Y no es cierto. Es una ironía. Sí, ellos saben que no es cierto. Quitó un obstáculo, pero la licencia es una decisión política que toma este gobierno, como el anterior fue no dársela. Vale la pena recordar, por las dudas, que en los casos de inconstitucionalidad siempre la Suprema Corte decide sobre casos específicos. Por eso para estos 5 que son los que presentaban el recurso. Lo que genera una injusticia enorme, claro, una asimetría mayor con los pequeños y medianos cableros del interior. Claro, pero en este caso son 3 de Montevideo y 2 del interior, ¿no? Uno de Colombia. Claro, uno de pero Canelones. los 3 son los Más 3, grandes, sí. porque además los 3 llegan por televisión abierta al interior, los 3 tienen empresas que llegan por cable al interior. Es decir, no son cualquiera de 3. Es una muy mala señal, porque el gobierno, con la misma voluntad política que ahora decide dar licencias a 5, tiene los votos para cambiar en el Parlamento toda la ley y hacer que esto aplique para todo el mundo. ¿Y por qué no lo hizo? Todos los votos tiene. Si ese es el discurso, porque nosotros estábamos, la industria nos exige, nuevamente, 2 años y medio con mayorías parlamentarias en las 2 cámaras, para cambiar una ley para todos parejo, a los grandes y a los chicos.
Pero no, decide arrancar con los grandes. Eso es una pésima señal. Pregunten a los cableros del interior, deben estar con una calentura que vuelan. Porque realmente es injusto. Implica que arrancan con ventaja estos 5. Especialmente Ya los tienen 3 más ventaja, grandes. o sea, los 3 de acá ya tienen mucha ventaja. Tienen muchísima ventaja. Tienen mucho poder económico, tienen poder de audiencia y tienen poder político, de lobby, de presión. Con esto todavía son más grandes. Televisión abierta, televisión cable, también internet. No todos los operadores tienen, ni siquiera Antel. Fíjense el desbalance que se genera, o sea, aumenta. Por eso yo creo que acá hay una apuesta, en todo caso, no es pro competencia en materia de medios, es pro concentración en materia de medios. Y si bien se dice, bueno, pero hay competencia con Antel, yo no creo que, realmente lo digo con respeto, no creo que sea una posición pro competencia, es más anti-Estado. Es más porque por el rol que le da, sobre todo el herrerismo, al Estado, a las empresas públicas, una reacción contra Antel más que pro competencia en telecomunicaciones. En cambio, en materia de medios, bueno, yo lo contaba hace muy poco, pero esto se repite, la misma historia del año 94, cuando el padre del actual presidente tuvo que entregar la televisión cable. No había televisión cable en Montevideo, solo había televisión abierta. Hacen un llamado abierto, se presentan varios operadores interesados en tener licencia de cable y en lugar de ampliar la competencia, le dan las licencias de cable a ¿quiénes? A los 3 mismos canales de televisión abierta. ¿Eso de es 8. lo de Equital? Claro. Además el agregado de que forman una empresa única, no son nunca 3 en competencia, sino que se consorcian, tienen un acuerdo secreto previamente para ir a presentarse. Presentan 3 pliegos iguales, solamente la carátula distinta, y coordinan precios, programación, se reparten la zona de cableado. Es muy parecido. Entonces, es una muy mala señal. ¿Está legitimado por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia? Sí. Pero no es exactamente un discurso que yo diría de procompetencia. Veamos en los próximos meses, años. Significa entonces si vale todo para todos lados. Porque el 56 impide que la televisión abierta y de cable tenga internet y también impide que los de internet tengan televisión. Entonces, ¿el obstáculo se barre para los 2 lados? Por ejemplo, ¿le van a dar licencia de televisión a Movistar? Porque la propiedad cruzada vale para los 2 lados. ¿Le van a dar licencia de internet a DirecTV? Yo no estoy seguro de eso. Porque si son muy pro competencia, les hubieran dado a todo el mundo, eliminando el artículo 56 con los votos que tienen en el Parlamento, y les darán la posibilidad a Antel de que compita en televisión, le darán a DirecTV la posibilidad de que compita en internet, y tengo dudas, no tengo pruebas, pero sería bueno ver qué pasa en los próximos meses al respecto. Hablando de pruebas y dudas, uno puede ponerse mal pensado en esto directamente y pensar que más allá de que hubiera alguna relación a lo largo de las generaciones entre las familias propietarias de los medios y ciertas familias protagonistas de la política nacional, también pudiera haber un toma y daca de favores, ¿no? En cuanto a cómo se da tratamiento a ciertos temas políticos en esos mismos medios de comunicación, o a un alineamiento en cierto sentido. Te lo pregunto lisa y llanamente como un estudioso de estos temas. ¿Cómo ves? ¿Eso existe? ¿Puede ser que jueguen para el mismo cuadro y que pase por ahí el asunto? Yo no creo que ni siquiera sea necesario eso, porque los hechos son brutales. Y consistentemente esta misma opción política, como digo, desde el 94 viene manteniendo una decisión con un correlato muy concreto de fortalecimiento de estas 3 empresas, que anteriormente eran familias o han cambiado poco, pero consistentemente siguen siendo privilegiadas. La razón detrás de eso, bueno, sí, pueden ser varias y se presta a especulaciones, pero yo diría la más simple y la más directa es la más clara, y son las propias declaraciones del gobierno, incluso en la introducción. Ellos están representando a los empresarios. A los únicos que consultaron son a los empresarios. Y permanentemente dicen, los empresarios nos han planteado. Es una perspectiva muy legítima, ganaron el gobierno y no han ocultado nunca, es que la ley de medios la consultaron solamente con los empresarios, con nadie más.
La redactaron con los empresarios, con nadie más. El proyecto este que tienen ahora, decís, el nuevo. El proyecto de nueva ley de medios lo redactó Walter Romay, de Canal 4, y nadie ha dicho que no. Y esta iniciativa también ha sido consultada y responde a los intereses, ¿viste? Se reitera. Entonces, bueno, es una perspectiva legítima, estamos en democracia, pero si, que hay una relación directa de este gobierno, particularmente el herrerismo, con las principales dueños de medios de comunicación, sea por la razón que sea a cambio de lo que sea, no hay ninguna duda, porque ha sido consistente, mucho más consistente que la izquierda en el gobierno, ¿no? O sea, la izquierda del gobierno llegó diciendo que quería democratizar los medios de comunicación, reducir la concentración y no lo hizo. La derecha diciendo, vengo a representar a los intereses de los empresarios y vengo a escuchar y a recoger sus reclamos, y acá lo tenemos, son hechos. No me gusta nada, pero esa es la realidad. Hay una alianza muy, muy importante, sea por la razón que sea, que se traduce en decisiones concretas y en resultados como este. Gustavo, si nos pudieras hacer brevemente, aunque sea un mapeo de la concentración de medios en Uruguay, cómo se manejan, y hablabas de democracia, ¿cómo afecta la concentración de medios a la democracia? Empecemos por el final. Realmente, además de ser una enorme industria, desde el punto de vista económico, lo que genera recursos en el país, además de ser una fabulosa experiencia tecnológica, que a veces nos cuesta seguir estas cosas de la fibra óptica, del cable, ¿no? Están dominando, lo decía Álvaro Padrón en la introducción, es una industria muy especial, no son simples mercancías, porque son soportes para el ejercicio de derechos fundamentales, son soportes que vehiculizan la opinión pública y que inciden en la opinión pública. Entonces, cuando uno habla de concentración en las cervezas, uno se preocupa por cuánto te cobran, que no te maten por el precio de la cerveza que uno va a tomar. Cuando hablamos de medio de comunicación, el tema de la plata no es el problema. El tema es que haya una persona o unas pocas personas o empresas que sean capaces de decidir de qué se habla en democracia. Entonces, ese es el dilema. Sáquenle la carga, ¿no? de quiénes, si fueran dueños de izquierda diría lo mismo. Si fueran todos familiares míos diría lo mismo. O sea, nosotros en una democracia no podemos permitir el nivel de concentración tal de que unas pocas familias sean dueñas de todos o la mayoría de los medios, porque terminan teniendo la capacidad, en función del humor de turno, sus intereses económicos, de decidir cuáles son los temas relevantes para la discusión, quién habla y quién no habla. Entonces, de ahí es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho de manera tajante y clara que los oligopolios y monopolios en los medios de comunicación conspiran contra la democracia. No es que son incómodos, inconvenientes, no, conspiran contra la democracia. Y por eso nosotros tenemos que estar atentos a que haya retrocesos, como plantea este gobierno, de derogar toda la ley. Porque ¿qué significa derogar toda la ley y no solo el artículo 56? Pues se van de mambo y empiezan a justificar. Significa que no va a haber más derechos de los niños, niñas y adolescentes en los medios. Significa que no va a haber más obligaciones, salvo lo que decían los empresarios, para que haya este lenguaje de señas en los informativos. Significa que no va a haber más concursos públicos transparentes y abiertos para otorgar frecuencia. Volvemos a la entrega a dedo, como en el 94. Y significa que no va a haber límites a la concentración, ninguno. Eso significa la derogación total de la ley. Y nosotros creo que no podemos aceptar el retroceso. Vamos a ver a Washington Melo, que es integrante de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados del interior del país. Frente a esta situación y a esta decisión del Poder Ejecutivo, ¿qué expectativas se abren para los cable operadores del interior? Con Antel hemos avanzado mucho en el video, no hemos podido avanzar en el tema internet, lo cual es lógico porque al no tener una licencia nosotros no estamos habilitados a hacer nada. Pero bueno, una de las cosas que pensamos hacer inmediatamente tengamos esa licencia, en el momento que nos toque al resto de los cables del interior, es sentarnos a hablar con Antel y ver qué modelo de negocio podemos hacer que nos convenga a ambas partes. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a transitar el camino del acuerdo con Antel, y hay empresas también, que hay que decirlo, están dispuestas a hacer las inversiones y desarrollar y desplegar sus propias redes en el interior, y eventualmente comprarle el ancho de banda a Antel u otro proveedor. Pero digo,
La enorme mayoría de las empresas, de las pequeñas empresas del interior, lo que pretendemos con esta licencia es de alguna forma compensar las pérdidas que estamos teniendo por estar encorsetados en un modelo de negocio que ya no existe más en el mundo. Ahí estaba entonces Washington Melo hablando de compensar las pérdidas por un modelo de negocio que ya no existe más en el mundo. A nivel internacional, los cableoperadores, así conocidos, digamos, el negocio de televisión por cable viene decayendo y esto es la forma que tienen de reciclar sus negocios, el servicio de internet y de datos. Yo creo que es una de las posibilidades. Yo creo que llega tarde incluso esto, ¿no? O sea, están en una situación muy complicada. Son básicamente la mayoría, ¿no? La mayoría, porque ya dijimos de Montecable, TCC Nuevo Siglo no son, DirecTV no lo es, pero la gente que representa Melo es un conjunto de empresarios que está sufriendo la situación de hace mucho tiempo, justamente no por Antel ni por el gobierno anterior, es porque el mundo ha ido cambiando y hoy lo que consumimos de audiovisual ya no es lo mismo de antes. Sí, sí, hay plataformas, está internet a la mano. Son básicamente agregadores de contenido que contratan. Entonces ese es el modelo que él dice que se ha caído. Todo el mundo, pero incluso las empresas telefónicas más grandes, están buscando otro tipo de negocios. O sea, así como los cableros están buscando tener internet, los que venden internet están buscando meterse en televisión, salvo Antel. O sea, porque ustedes hablaban de que se compraron las señales, que para mí es un muy mal negocio, no porque las señales no sean importantes, como una oferta de contenido, la verdad que en Uruguay es una oferta importante, la gente quiere tener... Lo de Vera TV. Lo de Vera TV. El 4, el 10 y el 12 en Lo Vera de TV. tener el Vera TV el 4, 10 y 12. Bueno, pero ¿por qué no el fútbol? Las Olimpiadas, el Mundial, es decir, todas las empresas telefónicas están viendo también que el modelo de negocio se le agota a otra escala, pero empiezan a buscar otro tipo de negocio. Ya hacer una carretera que alquila nada más la fibra óptica, eso no funciona más tampoco. Ahora, ¿por qué es mal negocio lo del 4, 10 y 12 para Antel? Y porque solo permite que se vea en un celular. No es que sea caro porque, bueno, parece caro 11 millones, es un montón de plata para los que no conocen de qué se trata esto. Pero piensen que el mercado es solamente aquella gente que lo puede ver en el celular y no va a optar por verlo en el televisor de su casa, ¿no? Telenovela, entretenimiento, el informativo. Si a vos te dan la opción de verlo acá o verlo en una televisora de 32, 40 pulgadas, ¿qué elegís? Ver una televisión. Sí, sí, salvo que estés en el ómnibus. Salvo que estés en un ómnibus o salvo que estés en algún lugar del país donde no haya televisión abierta que reciba el 4, 10 y 12, con lo cual dejás afuera toda la área metropolitana, que es donde llega el 4, 10 y 12, sin pagar nada. En las principales ciudades del país hay televisión paga, que tienen además adentro ya las señales. O sea que si vos tenés contrato de televisión para abonado, también ves la señal de televisión en la pantalla que vos quieras o en el computador. Y si solo se puede ver acá, fíjense que estoy haciendo la reducción. ¿Cuánta es la gente que puede interesarle el producto que hoy Antel paga 11 millones? El problema no es pagar 11 millones, el problema no es tener las señales de 4, 10 y 12. El tema es que las condiciones que está aceptando Antel son nefastas para el negocio, no hay retorno posible. Porque la población que le puede interesar ver telenovelas acá es muy poco para la plata que hay. En cambio, si contrataran el 4, 10 y 12 para salir a competirle a Montecable, a TCC, o sea, capaz que, yo ahora no me lo imagino, pero capaz que está pasando eso. O no, pero debería, ¿no? O sea, si ya le entregaron las licencias y eso no va a volver atrás, ahora la apuesta es que Antel tenga la capacidad de darle todas las herramientas para salir a competir. Porque no solo no le va a poder competir a una oferta de Montevideo que tenga televisión e internet, que es un plus, ¿no? Agregado que te vendan un paquete. Sino que yo quiero que estén atentos a que pueda entrar otros empresarios que no son estos empresarios locales con problemas económicos. Acá hay empresas internacionales de telefonía que están esperando esto para meterse al mercado. Y yo creo que Washington Melo le decía, bueno, vamos a tratar de negociar con Antel para hacer el convenio, pero si no llegamos a acuerdo... Y yo creo que en el escenario, y algunos de los canales de Montevideo está a la venta, ¿eh? O sea, a la venta digo total o a la venta una parte. Hoy la legislación permite que una empresa extranjera le compre el 49% de las acciones a un cablero de Montevideo. Eso no es una locura lo que estoy diciendo. O se pueden asociar.
Hablas de empresas multinacionales con otra espalda para lo tecnológico también. Por ejemplo, y armar el paquete. Claro, América Móvil. O sea, porque el cableado que tienen las empresas de Montevideo es un cableado importante, pero de menor calidad que el que tiene Antel. O sea, la internet que pueden dar es de menor calidad. Van a poder dar internet con el cableado que tienen, pero de menor calidad. Si quieren salir a competir de verdad, van a tener que invertir. Y ustedes ven que los dueños de Canal 4, Canal 10, 12 tienen millones de dólares para tirarse al agua. No, los veo buscando alquilar la infraestructura de Antel a buen precio. Puede ser una asociación con alguien que tenga espalda financiera para meter la plata y ir, vamos y vamos. Ese es un escenario mucho más complicado para Antel, ¿se entiende? ¿No? Para todos. No estamos hablando de los Romay. Estamos hablando de una venta parcial o total a empresas internacionales, lo cual ahí ya nos metemos en tema de soberanía. Gustavo Gómez, muchísimas gracias por este primer bloque en La Letra Chica y quédense que en el próximo vamos a estar conociendo la postura del sindicato de Antel con Florencia Leimonie. Ya venimos. 9:30 de la noche de lunes en la pantalla de TV Ciudad. Esto es La Letra Chica y hablando de nuestro programa, recuerden que estamos en la red del pajarillo, del pajaririjillo, diría Flanders en Los Simpsons. Qué lindo, ¿no? Los diminutivos de Flanders me encantaron. Twitter, de Twitter hablamos, @LaLetraChicaTV, nuestra cuenta, #LaLetraChica para contenidos, saludos, manifestaciones de admiración a nuestras personas, etcétera. Gracias por eso. Gracias, Jorge. No, a usted. Bien, y el Sindicato Único de Telecomunicaciones, como les decíamos, está en estado de alerta desde que se hicieron públicas las resoluciones que firmó el presidente Luis Lacalle Pou. Hoy anunciaron que además este miércoles realizarán un paro y ya le damos la bienvenida a este segundo bloque a Florencia Leimonie, quien es dirigente del Sindicato Antel. Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación, Maite, Jorge. Un Florencia, ya estuvimos tratando algunos puntos en el primer bloque, pero desde el sindicato expresaron preocupación por la extranjerización de los servicios en el esquema nacional y aseguran también que esto afecta directamente a la soberanía del país. Un poco de eso hablaba justamente Gustavo en el último bloque. ¿Tienen algún estimativo de cuánto podría llegar a perder Antel con esto, por ejemplo? Y bueno, la proyección en concreto, todavía en cifras concretas no la tenemos. Sí es verdad que es un modelo de negocio, es una línea de negocio que tiene Antel, que anualmente recauda cifras que ascienden los 400 millones de dólares, ¿no? O sea, que si ese negocio es exclusivo hoy de Antel y mañana, o mejor dicho, producto de las definiciones que se comunicaron, bueno, se empieza a compartir, a disputar. Sabemos que 400 millones de dólares Antel no va a seguir recaudando en un rubro que crece exponencialmente, ¿no? Que eso más o menos que se sabe qué porcentaje es de los ingresos, que es un 40%. Y sí, ronda, exacto, pero viene ascendiendo, ¿no? O sea, en las últimas cifras que incluso los datos que arroja el Orsec en la página oficial, justamente el impacto pandemia y bueno, y posterior a la pandemia ha incrementado considerablemente el consumo y además la cantidad de servicios. Siempre hablamos de Internet hogares. Siempre hablamos de Internet, sí, al hogar. Para seguirla también por donde dejó el tema Gustavo, por esta cuestión de que se pueden meter actores extranjeros, también no estamos hablando solo de los canales de acá, etcétera. Revisemos un poquito esta cuestión del monopolio de hecho o de derecho que estaba teniendo hasta la semana pasada Antel para brindar estos servicios. Vamos a ver qué dice al respecto el subsecretario de Industria, Walter Berry, sobre monopolio de Internet a hogares. No hay ninguna prohibición que al Poder Ejecutivo le haga negarle eso como lo hacían en los gobiernos anteriores. Es la aplicación del derecho, no es otra cosa. ¿En este caso cae el monopolio de Antel? Es que el monopolio no existe. Antel no tiene el monopolio de la telefonía del servicio de Internet por datos. De hecho, se había establecido ese monopolio en el artículo 56 de la Ley de Medios y la Suprema Corte ha entendido que es un artículo inconstitucional. Esto lo que va a traer es más competencia y al traer más competencia va a traer beneficios para el usuario. Antel además puede ampliar su línea de negocios y eventualmente pudiera arrendar parte de su infraestructura, si así lo deseara, a otros operadores que puedan brindar el servicio en la última milla.
Bueno, y ahí Berry mismo decía también posibles otros operadores. Eran declaraciones de Berry a Subrayado. ¿Cómo la ven desde Sutel? ¿Hay monopolio? ¿Existe? ¿No? Bueno, ahí eso es una discusión que es histórica y hay que reconocer que hay dos bibliotecas, ¿no? Ahora, no se resuelve la discusión con estos decretos, ¿no? O sea, que no puedo, o desde los trabajadores y trabajadoras de Antel entendemos que no se debería resolver de esta forma. De hecho, la carta fundacional de Antel establece, y bueno, y tenemos Antel pública y estatal también producto de una historia importante de defensa, ¿no? No es una cuestión de que tenemos Antel porque se fundó en el 74 y nunca nadie tuvo intenciones de que dejara de existir, sino que incluso el pueblo uruguayo ha transitado distintas instancias de consulta popular donde se ha reafirmado la defensa de Antel y la defensa también de este monopolio. Y también hay una biblioteca que fundamenta, desde el punto de vista jurídico, el monopolio, porque las telecomunicaciones, el alcance monopólico de las telecomunicaciones tiene que ver con la transmisión fija, ya sea por señales radioeléctricas, ópticas, o sea, por eso ahí es un debate que está sobre la mesa, que nosotros asumimos siempre. Ha habido dos visiones, pero que no, bajo ningún concepto tiene lugar a decir, bueno, el monopolio no existe. Es una cosa, hay fundamentos. Y después lo otro que me llama poderosamente la atención tiene que ver con que el monopolio estaba establecido a través del artículo 56, y en realidad es un error. El artículo 56 establece la posesión de licencias cruzadas, que lo explicaba Gustavo. No establece que Antel tiene el monopolio, establece que quien brinda servicio de banda ancha no tiene licencias para brindar televisión para abonado, y quienes brindan televisión para abonado, que tiene ese tipo de licencias, no puede tener licencia de banda ancha. Que es importante marcar estos dos elementos, porque desde nuestra perspectiva, en todo caso, acá se vulneran dos instancias jurídicas, estrictamente las fundacionales de Antel, que corresponden al monopolio, y después, a su vez, lo que tiene que ver con el artículo 56 específicamente, que es una legislación posterior. Florencia, ¿qué opinión les merece los vínculos que han tenido algunas autoridades con empresas internacionales justamente? Y bueno, en realidad se habla mucho de ecosistema, de esquema, ¿no? Y nosotros entendemos que justamente se ha armado un esquema, un ecosistema de representantes en determinados lugares específicos clave que claramente no han respondido a la defensa de la empresa pública, ¿no? Y acá tenemos ejemplos concretos, lo que ha sido la dirección en la URSEC, que también ya constan antecedentes que tienen que ver con esta arbitrariedad con la que manejan una cantidad de decisiones, y todas a favor, porque en última instancia la discusión también es esa. Bueno, ¿a quién beneficia todo esto, no? Bueno, en la URSEC los últimos antecedentes que tenemos tienen que ver con, por ejemplo, la definición de la tasa de interconexión entre las propias operadoras, ¿no? Es una instancia que se llega a la URSEC, en tanto una de las operadoras tiene alguna objeción con la negociación esa que llevan a cabo, y Antel en la última definición perdió, porque bueno, se definieron por debajo de las tarifas que venía planteando Antel o que definía Antel. ¿La tasa de qué? Perdóname. De interconexión, o sea, las operadoras definen cuánto cuesta llamarse entre sí. Es como una cuestión que excede al usuario, sino que es una definición empresarial. Bueno, en este caso la URSEC laudó un precio de interconexión que afectó en un 68% de lo que cobraba Antel por la comunicación con otras operadoras. O sea, hay una serie de elementos. Bueno, las propias autoridades asumieron en los distintos niveles, ya sea en el Ministerio de Industria, en Antel, y parecía que teníamos la peor empresa, ¿no? La que tenía aventura, llamaba a la plataforma Vera como una aventura. Bueno, sistemáticamente el cuestionamiento a la Antel Arena, que es un tema bastante recurrente. Bueno, la fibra óptica, la rentabilidad, o sea, asumiendo que la fibra óptica al hogar, brindando un servicio de calidad, era un elemento que, bueno, que no había sido rentabilizado adecuadamente. Todo con un modelo también estrictamente empresarial, cuando en realidad nosotros defendemos la empresa pública, obviamente con su rentabilidad para su propia existencia y para la retribución
a la población en general, pero también con su aspecto social, ¿no? Esta cuestión de universalizar el acceso a las telecomunicaciones que Antel a lo largo de los últimos años lo ha concretado, ¿no? Tenemos incluso no solamente las telecomunicaciones, la tecnología también, el plan Ceibal, el plan Ibirapitá, todo eso se hizo posible también en tanto Antel tuvo un desarrollo universal para la población. Florencia, quienes defienden la postura del gobierno, parte de lo que dicen, o al menos de lo que he leído, es que, por ejemplo, con la portabilidad numérica hubo como una cosa, ¿no? De, se acaba todo, se termina todo, están hundiendo Antel, y que después esto no fue tal. Que está como que pasando lo mismo, como que hay un estado de emergencia que después no se traduce en hechos. ¿Cuál es la postura de ustedes al respecto? Y la postura es que a nosotros nos gustaría, de todos los defensores de portabilidad numérica, que también hoy pudieran salir y mostrar cómo está comportándose, cómo está funcionando la portabilidad numérica. Obviamente que, como dijimos en su momento, evaluar un modelo de negocio en 2 meses, en 3 meses, es como poner un negocio y a los 3 meses es la mejor inversión porque a los 3 meses el kiosco me fue bien. O sea, es algo que se valora y lo habíamos planteado. La denuncia nuestra era una cuestión a largo plazo. Ahora, aún así, hoy hay 2 elementos. Primero, hay más registros al no me llames que en la propia portabilidad numérica. Y la propia portabilidad numérica está dando tasas negativas para Antel. O sea, desde todo punto de vista, no solamente por la capitalización de clientes, que al principio fue, es verdad, Antel quien se posicionó mejor, sino que ahora eso se ha revertido considerablemente y en última instancia toda esta inversión, ¿para qué movimiento de mercado fue? O sea, ¿cuánto ganó Antel? ¿Cuánto en esta cuestión de rentabilidad, ¿no? Que se mide todo, bueno, yo hago esta inversión, si no le saco el jugo, bueno, la inversión de la portabilidad numérica. Sería interesante que en realidad las propias autoridades pudieran hoy a mostrar los números y que expliquen. Y también en cuanto a lo que le ha costado a Antel, desde el punto de vista de la competencia de precios. También Gustavo hablaba, ¿no? O sea, lo feroz que termina siendo, porque en definitiva terminas compitiendo en precios y no en calidad, no en cobertura o en prestaciones. O sea, es simplemente el que me cobre menos o quien cobre menos el que puede capitalizar el mercado. Y eso en última instancia también hacia la rentabilidad de una empresa. No es solamente cuántos usuarios tengo, sino también cuánto me deja ese espectro de usuarios, de clientes. Hemos venido escuchando por las medidas que ha venido tomando el gobierno de un posible desmantelamiento de las empresas públicas en general y de Antel en particular. Es evidentemente una expresión fuerte, desmantelamiento. ¿Es la postura de Sutel? ¿Ustedes creen que se está en un proceso de desmantelamiento? Sí, hay un objetivo, ¿no? El Estado reducirlo a la mínima expresión y lo que quede al servicio de los privados. O sea, eso claro, tiene cada empresa, tiene su propia expresión. Las medidas que se toman tienen sus propias expresiones por las realidades concretas de las empresas. Pero nosotros venimos sosteniendo que hay un claro objetivo de desmantelar nuestra empresa pública en todas sus dimensiones, ¿no? Cuando nosotros planteamos muchas veces la defensa de Antel desde una dimensión integral, no hablamos solamente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las definiciones políticas, sino incluso también desde el punto de vista reivindicativo. No hay ningún planteo de los trabajadores y trabajadoras que sea antagónico al objetivo del desarrollo de Antel. O sea, incluso desde el punto de vista interno venimos en un proceso de debilitamiento con, por ejemplo, todas las vacantes que se han generado en áreas operativas, con la situación que tenemos con los profesionales, que no hay una política de retención de los profesionales, no solamente desde el punto de vista económico, sino incluso de involucrarlos en la estrategia de la industria de las telecomunicaciones en nuestra Antel. O sea, hay una serie, hay un conjunto de elementos. Bueno, lo que fueron la iniciativa de la portabilidad numérica, el permanente hostigueo a la plataforma Vera, que ahora se supone o parece que la plataforma Vera es tan buena que tiene la posibilidad de pagar lo que se va a pagar para 3 canales de aire. Y bueno, y la última noticia que es importante también plantear con la asignación de estas licencias, que tiene que ver con algo que viene sobre la mesa hace rato, ¿no? O sea, esto es, y es una jugada bastante
compleja y, si se quiere, hasta obscena, sumada al contrato que hace con los canales de aire, porque este tema viene sobre la mesa desde el proyecto inicial de ley de urgente consideración, después con el proyecto de ley de medios, con el Fondo Universal de las Telecomunicaciones en la rendición de cuentas pasada, con el proyecto sustitutivo de Cabildo Abierto. O sea, este tema viene sobre la mesa hace rato, en la discusión parlamentaria. Bueno, el Ministerio de Industria, junto con el Poder Ejecutivo, terminan laudando de forma grosera este tema a través de aparte de un instrumento que ni siquiera que tiene el peso legislativo, ¿no? O sea, el peso político, porque no se resuelve a instancias de parlamento, no se resuelve como un decreto presidencial específicamente, o sea, se resuelve con un decreto que también genera como un chantaje a todo el sistema político, porque ahora hay que resolver qué se hace con el conjunto de los cableoperadores. Florencia, ya para ir cerrando, ¿cómo está previsto que se desarrolle el paro el miércoles? Bueno, el paro es convocado por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, obviamente en el marco de una plataforma conjunta en estas cuestiones que veníamos planteando, de que cada empresa pública tiene su expresión de desmantelamiento. Entonces va a ser con movilización. En el caso de Sutel adhiere con paro de 24 horas, o sea, los trabajadores y trabajadoras de Antel paramos, nos movilizamos en la concentración que se va a llevar a cabo, que parte del Ministerio de Industria, pasa por el Ministerio de Economía y termina en la Torre Ejecutiva. O sea, esa va a ser la jornada del miércoles con la plataforma y con estos elementos sobre la mesa que se incorporaron recientemente. Orejeando entonces el futuro para cerrar, y frente a la importancia que tiene este tema, ¿prevén, ya han conversado algo, más allá de que tenga que discutirse a la interna de Sutel, hacer algún movimiento específico fuerte? Y nosotros sí, estamos evaluando desde el punto de vista legal, jurídico, todas las acciones. Solicitamos una reunión al directorio de Antel, a todo el directorio, a los efectos de conocer la posición de Antel, porque además en todo esto hay un silencio sepulcral, o sea, no se han expresado, y no queremos la expresión del presidente, queremos la expresión del directorio en su conjunto, con el amparo jurídico incluso, porque Antel viene funcionando con un respaldo jurídico sostenido a través de la fundamentación del monopolio. O sea, eso también es necesario que se exprese. En todo caso, bueno, convocamos un Congreso Nacional de Delegados para la semana que viene también, a los efectos de evaluar el estado de situación y, bueno, y terminar de resolver, porque nosotros estamos en preconflicto y estamos mandatados por Asamblea General, la dirección del sindicato, a convocar un congreso y evaluar la posibilidad de pasar un estado de conflicto en tanto se avanzara en estas decisiones que ya se anticipaban de capitalizar la infraestructura de todos los uruguayos y uruguayas en beneficio de los privados. Florencia Leymonier de Sutel, muchas gracias. Eso ibas a decir vos también, creo. Exacto, muchísimas gracias, Muchas Florencia. gracias a ustedes. Bueno, en el tercer bloque vamos a estar hablando sobre qué es lo que pasa en el interior del país también. Ya venimos. 9 minutos faltan para las 10 de la noche y llegamos a este tercer bloque de La Letra Chica. En el cual vamos a hacer un acercamiento a la realidad del entramado mediático en el interior del país y en el caso puntual de Durazno, porque recibimos a Gonzalo Olivera, que es periodista de Radio G y de Canal 8. Muy buenas noches, Gonzalo, gracias por recibir nuestro videollamado. ¿Cómo estás? Un placer, un lujo estar con ustedes. Muchas gracias por la convocatoria y y hablar de estos temas que están bien interesantes y que se hablan poco últimamente. Se ha quitado un poco de prioridad, sobre todo en determinados contextos y parece que no conviene hablar demasiado del tema en algunos lugares, pero está bueno que se dé una discusión, sobre todo porque es insumo para la gente, para que entienda precisamente de qué se trata todo esto, ¿no? Porque hay como una construcción muy sistematizada, muy llevada adelante con cierto criterio durante muchos años y es difícil cuando de pronto la gente te dice, ¿pero qué quiere decir eso? Acá en el interior pasa.
y no es, a ver, desde el plano de la ignorancia plena, sino que justamente los mensajes que llegan muchas veces desde determinados medios de comunicación, obviamente por un tema lógico, tienen mucha más llegada. Y da la casualidad que esos tres medios, de los que están hablando hace un buen rato justamente, que tiene que ver con esa decisión del gobierno sobre la venta de datos de Internet y algunas situaciones que incluso dejan en cierta desventaja al interior, a los cableoperadores, a los medios propiamente, genera también mucha confusión y sobre todo cómo es el funcionamiento en sí de los medios y lo que tiene que ver justamente con la parte empresarial, las decisiones de gobierno, cuánto influye en ello, cuánto tiene que ver Antel incluso con toda esta realidad. ¿Y cuál es la realidad en Durazno en cuanto a la propiedad, los dueños de los medios y los perfiles de los medios? Bueno, a ver, acá yo tengo que decir algo que, si bien podría construir una cierta imagen como repetida y muy canonizada sobre el interior, que a ver, fundada, ¿no? Una canonización bastante fundada en el sentido de que existen muchos vínculos de familias, el vínculo político que se ha generado a través de distintos interlocutores, dirigentes políticos, empresarios, propiamente comunicadores, muchas veces periodistas. Pero acá también se da una particularidad que yo tengo que ser justo, y no porque me toque estar trabajando en este momento acá. Es un poco de honestidad intelectual en ese sentido. Yo creo que la amplitud que se ha dado en este departamento, de lo que tiene que ver con los medios de comunicación, es un fenómeno bastante, yo diría que hasta privilegiado, si lo contextualizo con otros en el interior. Aquí no fue en la ciudad de Durazno que nació la televisión por cable, si me pongo a pensar, sino que fue en la ciudad de Sarandí del Chi. Bueno, y allí estoy hablando justamente del funcionamiento de uno de los cableoperadores. A mí me toca trabajar en un canal de televisión que compite a su vez, de forma interna por supuesto, con dos canales, otro de cable y uno de aire. Y acá se compone justamente, por ejemplo, entre los medios de comunicación tenemos el canal 8, para el cual estoy trabajando, que pertenece a un cable que por ley debe tener uno, que es el Cablevisión. Después hay otro que pertenece a Quital, Sociedad Anónima, que es el canal 6, el canal de aire, que es el canal 7, que pertenece justamente a un propietario que tiene que ver con la vida política. Pero eso no ha generado ningún tipo de limitación, porque si uno se pone a ver la variedad y la accesibilidad que hay en Durazno a los medios es muy igualitaria en ese sentido. Entonces, se nos da una suerte interna muy particular, la cual tenemos que saludar y felicitar. E incluso, que es algo que a mí me preocupa en lo personal muchísimo, es lo que vaya a pasar con Vera TV. Porque yo escuchaba todo lo que tiene que ver con la intervención de Gustavo Gómez, con la intervención de Florencia, incluso lo escuchaba Washington Melo, que uno también lo puede llegar a comprender en su planteo, que suena bastante lógico desde el punto de vista de los intereses de los cableoperadores del interior, y más la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, que nuclea la gran mayoría del interior, y que son pequeñas porciones justamente de ellos. Hay que decirlo claramente, que Vera TV justamente es un insumo que a los canales del interior, y más en los que estamos hablando nosotros, y en este caso Durazno, es un insumo que realmente genera un plano de condiciones mucho más igual entre esa desigualdad gigante en la que estamos, ¿sí? Vera TV no fue hecho justamente para la difusión de los canales masivos, ya sea Canal 4, Canal 10, Canal 12, y mucho menos creo que necesiten de esa suma de $1 millón a la cual se proporciona, o lo que tiene que ver con la venta de datos Internet, donde también me preocupa ciertamente no solo la ausencia de la licitación, el tema de infraestructura, justamente el posible usufructo del tendido de fibra óptica que se tira por Antel. Por otro lado, un tema de rentabilidad, no creo que sea la famosa eficiencia. Estamos hablando de que Antel vuelca $120 millones en rentas generales. Entonces también te abre un poco la pregunta. ¿Y entonces en qué está todo el tema de medios de comunicación? Bueno, tenemos acá, por ejemplo, una familia muy conocida que tiene una determinada cantidad de medios, pero eso no ha sido una limitación, ni ha sido tampoco un beneficio directo para ellos. Por el contrario, esta medida no tiene ningún tipo de acceso justamente que tenga, por lo general,
algún acercamiento, porque acá estamos hablando de que estas medidas que el gobierno ha tomado, estas decisiones, van simplemente al plano del área metropolitana. Si venís al interior, y Durazno no es la excepción de lo que dice Washington Melo, y lo bueno es que acá, por ejemplo, en esa amplitud que se da y en esa universalización del acceso a los medios y ese plano bastante igualitario, pese a las diferencias que puedan haber desde el alcance económico, la magnitud empresarial, no ha generado tampoco una merma en el sentido de la opinión pública, de saber que ese derecho a la información o la accesibilidad de la misma está vulnerada, por el contrario. Entonces, obviamente, cuando existen este tipo de señales desde el gobierno nacional, e incluso desconociendo propiamente la realidad de los medios del interior, por supuesto, unifica mucho más la posición de los medios aquí. Gonzalo Olivera, muchísimas gracias por darnos este pantallazo de cómo es la situación de los medios en el interior y también en Durazno y cómo lo están viviendo ustedes. Un placer, a las órdenes siempre. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a vos. Ya se viene en esta noche de lunes Línea de 3, el deporte más allá del deporte, a la pantalla de TV Ciudad. Y mañana nos ponemos románticos, Temponi. Vamos a hablar del amor, también podemos hacer eso acá. Bueno, hasta mañana, volvemos a las 21 horas en vivo por TV Ciudad. Gracias por acompañarnos.